Te damos gracias, Señor. Primera de Samuel 17:4. Bueno, damos la bienvenida a los que nos ven o nos verán luego por las redes sociales. Desde este lugar de encuentro con la presencia del Señor y en la Asociación Sociocultural Adonai. Es un privilegio para todos nosotros, ¿verdad? Y gracias a los hermanos, ¿verdad? Poder llegar hasta vosotros desde este lugar. Y gracias a Dios porque para el Espíritu Santo no hay barreras, no hay limitaciones. Así que a través de la palabra el Espíritu Santo va a llenar sus vidas, va a llenar sus corazones de la verdad, del Evangelio de Cristo. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Les bendecimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Me gusta empezar con algo que te dé fe, que te ayude. Dice una leyenda de la Edad Media. Un ciudadano fue arrestado por un varón y encerrado en una mazmorra de su palacio. Fue llevado al fondo de la mazmorra por un carcelero feroz que cargaba con una llave de un pie de larga. La puerta de la celda estaba abierta y se le tiró al hombre dentro de ella. La puerta se cerró de un tirón y allí quedó el hombre. Dice, estuvo encerrado allí como unos 20 años. La puerta, dice, se abría con un gran ruido y un gran crujido. Se le daba un jarrón de agua diariamente, se le daba un jarrón de agua y un mendrugo de pan y de nuevo la puerta se cerraba. Después de 20 largos años, el prisionero decidió que ya no podía soportar más aquella situación, aquel encierro. Él quería morir, pero no quería suicidarse. Así que decidió que al día siguiente, cuando el carcelero viniera a él, lo atacaría y así el carcelero lo mataría y así terminarían todos sus tormentos. Examinó cuidadosamente la puerta, o sea, ya estaba preparando el plan, así que lo que hizo fue que se acercó a la puerta cuidadosamente para examinarla y para estar listo para el día siguiente. Dice, pero que llegando a ella, llegando a la puerta, se vio que el picaporte, al agarrarlo, le dio la vuelta y para sorpresa suya, la puerta se abrió. Y cuando la examinó, vio que no tenía cerradura y que nunca la había tenido. Y se dio cuenta que durante esos 20 años nunca había estado cerrada esa puerta, sino solo en su creencia. La puerta nunca había estado cerrada. Lo que pasa es que como él vio una llave, había una cerradura en la puerta, ¿verdad? Él interpretó naturalmente que esa puerta estaba cerrada y con menuda llave. O sea, él pensaba, yo de aquí no puedo salir. Pero vemos que las personas, cuando estamos en amargura o cuando estamos atribuladas o cuando estamos atados al pasado significa enfocados, con la mente en el pasado, como les pasó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que luego que vieron los milagros del Señor, como las plagas que hizo en Egipto, el mar se abrió, pero ellos estaban enfocados con su mente en el pasado. Nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los tomates, nos acordamos, ¿sí? Y por esa amargura que tenían en su corazón, porque aún criticaban a Dios y decían, pero ¿y Dios para qué nos ha sacado de allí? ¿Para que mueran nuestros hijos en el desierto? O sea, que es que enfocados en el pasado y viendo cosas que no eran verdad, porque Dios los libertó para darles una vida y vida abundante, ¿sí? ¿Sí? No para matarlos, al contrario, para darles vida y vida abundante. Pero ellos en su mente estaban encerrados, en su propia mente estaban encerrados y estaban viendo otras cosas. ¿Qué es lo que le pasó a este preso? Este estaba preso, pero como estaba encerrado en sí mismo, él nunca se paró a observar que cuando el carcelero se iba, él no metía ninguna llave. Sí que se oía un ruido y un crujir, porque claro, serían puertas de esas, ¿verdad?, de hierro grueso. Pero si él hubiera observado, lo que pasa es que a lo mejor le tenía manía al carcelero, ¿no? Igual le tenía manía al carcelero, ¿sí? ¿Esto es fácil o no es fácil? Tener manía, estar indignado.
con el carcelero y con todas las personas. Entonces él no observaba, porque él podía haber observado que el carcelero cuando se iba no metía llave, pero seguro que estaba enfocado, ¿verdad? En que estoy aquí y ahora aquí voy a morir y ahora yo aquí qué voy a hacer. Y no podía ver, no pudo ver, él no pudo saber por falta de visión que la puerta no se cerraba con llave, que estaba abierta y cuando él quería hubiera podido salir. Eso, ¿quién es la puerta? La puerta es Jesús. La puerta que es Jesús, que está siempre abierta para todo aquel que quiera entrar, para todo aquel que quiera entrar y salir, como dice la Escritura. Yo soy la puerta, el que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, y hallará alegría, y hallará sanidad, y hallará buenas cosas. Entonces, este preso, que lo metieron en la cárcel, por no observar, por no saber, por no tener conocimiento de la verdad, de que la puerta no se cerraba con llave, por tanto, él quedó preso ahí por 20 años. Por eso tú tienes que saber que ahora has venido a Cristo, que ahora las puertas... Tú sabes que, como venimos diciendo, la ignorancia es lo que crea celdas, o es lo que crea celdas en nuestra mente donde nos quedamos aprisionados. Ahora yo vengo a Cristo, la puerta que está abierta, ¿verdad? Esa puerta está abierta y ahora yo puedo ver, yo puedo salir de los pensamientos de enfermedad a los pensamientos de salud, que es la puerta. O sea, los pensamientos de enfermedad es una cárcel, pero los pensamientos de salud es la puerta que está abierta, que son pensamientos, y ahora yo salgo de la prisión de esos pensamientos en los cuales estaba creyendo en la enfermedad, en la pobreza, en el fracaso, por mi ignorancia, porque este preso fue por la ignorancia, fue por falta de conocimiento. Por falta de saber, por falta de observar al carcelero. No lo observaba cuando se iba, no lo observaba cuando entraba. Fue por esa falta, fue por ignorancia que él se mantuvo ahí 20 años. Y no es la voluntad de Dios que yo o tú nos mantengamos 20 años en la depresión, 20 años en la enfermedad, 20 años en el no puedo, o en una enfermedad crónica. No es esa la voluntad de Dios, porque la puerta está abierta, la puerta de la bendición está abierta, la puerta de la salud, que es Cristo, que es la abierta. Así que son los pensamientos los que nos mantienen en esa cárcel. Dice, en cualquier momento durante esos 20 años pudo haber abierto la puerta si tan solo hubiera sabido, si tan solo hubiera conocido que él era libre, si tan solo el mundo supiera que la puerta que es Jesús está abierta para que ellos reciban la sanidad, para que ellos reciban la salvación, para que ellos reciban la fuerza, para que ellos reciban el vigor, la energía, la fortaleza. Si tan solo ellos supieran que esa puerta no está cerrada, esa puerta está abierta. Aleluya. Pero cuántas veces incluso les hablamos de Cristo a personas enfermas, pero ellos siguen en su creencia de que no hay remedio para eso. No hay creencia. Yo es que he nacido así y así terminaré y así acabaré. Están encerrados, pero no en una cárcel de hierros. Están encerrados en una cárcel de sus pensamientos, y es en su mente. Amén. Y Cristo vino y nos abrió esa puerta, nos abrió la cárcel mental en la que estábamos, para que ahora salgamos y como libres, como ovejas de la manada que se gozan y se alegran en su salvación, nos gocemos aquí en esta vida. Tengamos alegría, tengamos paz, en lugar de tristeza, tengamos gozo en lugar de luto. Y es a través de los pensamientos. Dice, él creía que estaba cerrada, pero no lo estaba. Tanteando, subió por el corredor y subió las escaleras. Allí estaban 2 soldados hablando y ninguno de ellos hizo ningún gesto para detenerlos. Cruzó un patio grandísimo sin llamar la atención. En el portón de la salida había un guardia armado, pero ni se fijó en él y salió fuera como un hombre libre. Llegó a su casa
sin ser molestado, y vivió feliz de ahí en adelante. En cualquier momento, durante esos 20 años de arresto, si él hubiera tenido conocimiento, si él hubiera sabido, él no hubiera permanecido allí. Si tú ahora, por el medio del conocimiento, tú no permanecerás en la tristeza, tú no permanecerás en el dolor, tú no permanecerás en la ansiedad, tú no permanecerás en la depresión, tú no permanecerás en la pobreza, tú no permanecerás en ese estado de conciencia, porque ahora tienes otra conciencia, tienes otra ciencia de libertad, ahora tienes el conocimiento, ahora sabes que Jesucristo llevó todas tus enfermedades, Jesucristo llevó todos tus dolores, Jesucristo venció a Satanás, Jesucristo lo derrotó y exhibió públicamente a los principados y potestades, desnudándolos, despojándolos del poder, quitándole la llave de la cárcel, del poder de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza. Fue Cristo quien le quitó la llave al carcelero de Satanás. Amén, que tenía aprisionada nuestra alma por las creencias de las tradiciones del mundo y estábamos aprisionados, pero Jesucristo bajó a las profundidades y le quitó la potestad al diablo, le quitó las llaves de las prisiones de nuestra cárcel que nos mantenían atados en la mente. Por eso es que este hombre no estaba preso entre rejas, sino estaba preso en sus creencias. Amén. Preso de sus creencias. Y Dios quiere que hoy seas libre. Libre de esos pensamientos de creencias, de la enfermedad, de la pobreza, de la ansiedad, de la tristeza, de los no puedos, de los fracasos. No hay tal cosa como suerte. La suerte no existe. Existen personas que tienen buenos pensamientos y reciben bendición. Existen personas que tienen malos pensamientos y reciben males. Aleluya. Es por lo que las personas pensamos que recibimos bienes o males. Así que este hombre no era cautivo en una celda de piedras y hierro, sino de falsas creencias. Todo estaba en su mente. No estaba encerrado, tan solo creía que lo estaba. Es por eso que Dios no quiere que nos guiemos por la mente carnal, sino con la mente espiritual. Vamos aquí a 1 de Samuel 17:4. 1 de Samuel 17:4. Dice así la palabra del Señor. 1 de Samuel 17:4. Está hablando de Goliat, de David y Goliat. Iremos en el versículo, ¿lo quieres poner? En el versículo 26. Empezaremos en el versículo 17, 26. Todos sabemos que el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, este pueblo, Dios levantó a Saúl como rey de su pueblo, pero a lo primero tenía mucha fe Saúl, pero luego perdió la fe. Al perder la fe, que es la confianza en Dios, Dios tuvo que levantar a otro y este es David. Y vamos a ver cómo actuó David. Es importante fijarnos cómo actuó este hombre de fe, este hombre de confianza en Dios. Dice el versículo 26, había un gigante Goliat. Este Goliat dice que medía entre 2,74 metros, podía medir hasta 3,96 metros de altura. Entonces el pueblo, Saúl, el líder, el rey que puso Dios, perdió la confianza en Dios, todo su pueblo temblaba de miedo. Y aquí salió este gigante, ¿verdad? De entre 2,74 metros o 3,96 dicen que podía medir. Y salió a enfrentar al pueblo de Israel y estaban todos con un miedo grandísimo. Y aquí vemos a David, un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que dependía de Dios, un hombre que ya tenía su alma plantada con la verdad de Dios. Dice así, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así
se hará al hombre que le venciere. Es decir, Saúl le iba a dar su hija para que se casara, en fin. Versículo 28. Y oyéndolo hablar Eliab, el hermano mayor de David, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: a ver, David, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Has visto? Cuando alguien tiene fe en Dios, se va a levantar la envidia contra ti. Cuando alguien, ya sea en tu familia o en hermanos en Cristo también. Amén. Se va a levantar la envidia. Fíjate, mira, dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Fíjate que David dice, mira que, por eso Dios dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. Fíjate que a David, cuando lo insultaban y le querían hacer mal, cuando Saúl lo quería matar, cuando Dios hasta en sus manos lo podía y lo tenía para matarlo, dijo: Dios me libre de extender la mano contra su ungido, de criticarlo o de murmurarlo. O sea, tuvo muchas opciones para poder matar a Saúl. Dice que cuando cuando alguien estaba enfermo o alguien, o sea, tenía un corazón muy misericordioso, él oraba, pero no así hacían con él. A él lo criticaban y a él lo maldecían, pero dice: pero yo, cuando ellos estaban así, yo oraba por ellos. O sea, que tenía un corazón bien bueno. Así que podemos ver que cuando hay una persona que le cree a Dios, que se ampara en Dios, que es humilde, y la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad tiene que ver en que la voluntad de Dios está en la voluntad de ese corazón obediente, que no es su palabra, que no es como Pedro, que Pedro podía haber sido un orgulloso y decir: va, Jesús, ¿a mí qué me vas a enseñar? Si yo toda mi vida pescando, vengo de padres pescadores, y tú me dices que yo vaya ahora al mar y eche las redes, después de que hemos estado toda la noche y no pescando nada. Pedro era un hombre humilde, amén, y podía haber sido orgulloso por el conocimiento, por la experiencia que él tuvo, pero él se humilló y dijo: sí, Señor, en tu palabra echaré la red. Así era David, un hombre humilde también, que la voluntad de Dios era la voluntad de David. Amén, como hemos dicho con la palabra generoso del hebreo de Isaías 32. Entonces vemos que lo que hace que cuando una persona confía en Dios, se despierta la envidia en otro, o sea, dentro de los familiares, o sea, dentro de los hermanos también, del espíritu, y sea también de los del mundo de la calle. Eso despierta la envidia y hace que se levanten contra nosotros. Vemos también a Jesús, que los hermanos de Jesús se convirtieron a él después de que él murió. Pero a lo primero los hermanos de Jesús le decían: oye, si tantos milagros haces, vete allí para que vean las obras que haces, cuando sus hermanos sabían que allí lo querían matar. Pero fíjate, aún le decían: vete allí para que no puedes hacer en oculto los milagros que hacen. ¿Ves? La envidia hasta en la propia familia. Ahora versículo 29 le dice David a su hermano Elías, le dijo: ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? Como diciendo: mira, por eso es que nosotros te critican, te murmuran de ti, hablan mal de ti. Tú tranquilo, amén, porque tú sabes que no es verdad, por lo tanto eso no te tiene que afectar en nada, amén. Tienes que saber manejar eso, porque tú sabes que no es verdad. No te tienes que enfurecer, no nos tenemos que enfurecer, o no nos tenemos tampoco que, ¿verdad?, plantarle cara y decirle: mira, David, aquí vemos que no le respondió palabra. O sea, David no le dijo: pero hermano, pero tú no me conoces, pero tú no sabes, pero ¿qué estás diciendo? Eso estás hablando de mí. Oye, eso no es verdad, eso no es así. Yo vengo aquí porque he oído que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, mi pueblo, oye, aquí hay un gigante que lo está metiendo miedo. Él no le dijo nada, Elías, nada. Simplemente le dijo: ¿qué he hecho yo? Como diciendo: a ver, me estás diciendo cosas que no sé de lo que me hablas. Y por eso le dice: no es esto mero hablar, pero lo vemos. ¿A cuántos de nosotros, si nos critican, murmuran o nos dicen que hemos hecho algo y no lo hemos hecho, nos encendemos? Esto nos enseña a dejarle el lugar a Dios. Señor,
yo voy a estar tranquilo, está diciendo cosas que no es verdad, Señor, así que Padre, tú me harás justicia, amén, a ti te lo dejo, amén. ¿Por qué? Porque lo único que viene es el ladrón, Satanás, a robarnos la paz, a robarnos la tranquilidad, ¿es así o no? A amargarnos. De esa manera, apartándose David de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Pasamos el versículo 32. Y dijo David a Saúl, no dijo David a Saúl, oye, David era un adolescente, David era un jovencito. Y le dice David a Saúl, un hombre, ¿verdad?, que ya tenía experiencia en pelear y todo. Le dijo David a Saúl, esto es lo que hacen las personas de fe, dar aliento y ánimo a que se agarren las personas de Dios, a creer lo que Dios dice. Y David le dice a Saúl, no desmaye tu corazón, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, yo, dice David, voy a ir y voy a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, o sea, un adolescente, como diciendo, ¿qué sabes tú de guerras? ¿Qué sabes tú de pelear? ¿Qué sabes tú? Si él lo que hacía era tocar el arpa y deleitarse en el Señor mientras guardaba el ganado. Pero es lo que pasó, lo que aprendió David es que fue entrenado en la escuela del Espíritu Santo, amén. No fue entrenado con armas para pelear con flechas y arcos, no, él fue entrenado por el Espíritu Santo y fue entrenado a confiar en Dios y fue entrenado a tomar la fortaleza de Dios, a saber que Dios estaba con él y que ni oso ni león que fueran a por su ganado, no se le iba a comer el ganado. David no iba a permitir que le quitaran el ganado, porque él iba a pelear porque sabía que Dios estaba con él, amén. Así que dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Vamos, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? David respondió a Saúl, mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová, Yahvé, esté contigo. ¿Cuál fue la respuesta de David ante semejante problemón? Él era consciente de que Dios le había dado la victoria. Tú tienes que ser consciente, hablo de una conciencia. Hablo de una conciencia, de que tú y yo seamos conscientes de que los filisteos ahora, gergeseos, amorreos, jebuseos, están en nuestra mente, amén. Que la batalla es mental, que es la mente carnal la que nos quiere meter en problemas. Es la mente carnal que razona todo. Esta enfermedad, yo sé por los médicos, han dicho que no hay cura. La mente carnal razona, pero la mente espiritual dice, no importa lo que digan los médicos, tú por las llagas de Jesús estás sano. Alguien, mira, estoy flojo, mira, tu mente carnal está viendo lo que está sucediendo en tu cuerpo, pero sabes, Dios dice que tú eres fuerte. Dios dice que tú eres valiente. Aleluya. Así que dice la palabra del Señor, y Saúl vistió a David con sus ropas. O sea, David ya sabía, ya por el conocimiento. A este preso estaba en la cárcel, pero por no saber, por falta de conocimiento, por falta de observar la puerta y al carcelero cuando se iba y entraba, estuvo preso durante tantos años. Ahora no es así con David, porque David reflexionaba, meditaba, se deleitaba
en amar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, y era un deleite el que él tenía. Y él tenía tal conciencia de que él no estaba solo, de que él no estaba solo, tenía tal conciencia que no le tenía temor a nada. Porque ese temor, así como el pueblo de Israel temía, pero él no temía. ¿Por qué él no temía? ¿Por qué David no temía y el pueblo temía? ¿Por qué Saúl a lo primero confiaba y después dejó de confiar? Y en lugar de la seguridad en Dios le vino la desconfianza y el miedo en el enemigo. Es fácil, porque Saúl se apartó de las palabras de Dios porque no obedeció a Dios. Pero no así David. David plantaba en el jardín de su alma la verdad de Dios. Él plantaba cada día: Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi castillo, tú eres mi fuerza. A ti te digo yo, Yahvé, Señor mío, roca mía, fortaleza mía, esperanza mía, castillo mío en Dios, el que me refugio. Tú me das las fuerzas de búfalo, unges mi cabeza. Él iba plantando eso mientras estaba en él apacentando las ovejas, y con su arpa, con su lira, ahí estaba él con el arpa, y él estaba cantando, brotando de su corazón palabras buenas para Dios, generoso con Dios, dándole palabras de alabanza a Dios, alabándolo y exaltándolo. Cuando llegó el momento de que tenía que enfrentar a este Goliat, que medía, como dicen, de 2,74 metros de altura a 3,96 metros, casi 4 metros de altura, cuando todo el pueblo tenía temor, él no tenía ningún temor. ¿Por qué? Porque ya él había sembrado en su alma la verdad de Dios, y su alma le estaba respondiendo a esa verdad con confianza en Dios. No así el pueblo, no así Saúl, que a lo primero tenía fe, o sea, tenía la palabra de Dios en su corazón, pero después lo que Dios le dijo que tenía que hacer no lo hizo y desobedeció. Y de ser una persona confiada, reposada en Dios, eso se fue de él y ocupó el lugar el temor. Y por eso Saúl y el pueblo temblaban. Pero a este jovencito adolescente vino con una gran fe en el Señor. ¿Sabes que Dios dice que cuando confiamos verdaderamente en Dios no tendremos temor de las malas noticias? ¿Sí? Pero cuando trabajamos en nosotros mismos, como David sembró en su alma, sembró la verdad de Dios, sembró que Dios es su fuerza. ¿Cuántas veces al día repetimos esto nosotros? Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres mi castillo, tú eres mi roca fuerte. Señor, tú eres mi sol, tú eres mi ayuda, tú eres mi sanador, tú eres mi vida, tú eres mi todo. Esto hay que ir sembrándolo y sembrándolo para que cuando llegue el momento de que haya malas noticias, yo actúe como David, con confianza. Esto, ¿qué le dijo David al filisteo? Y la batalla tiene lugar en nuestra mente, amén. La batalla, los filisteos, jebuseos, gergeseos, amorreos y todos ellos están en nuestra mente, y es con la mente carnal, amén. La semilla del diablo la llevamos en la carne, en la mente carnal. Y es por eso que Dios no quiere que andemos con la mente carnal, porque ahora lo vamos a ver. Entonces Saúl vistió a David, versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y David probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Él nunca se había entrenado para luchar con espada, con arco de flechas. Él nunca. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. A mí quitarme esta coraza, quitarme esto, porque yo ni siquiera puedo andar. Dice: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Esto representa la mente carnal. Aleluya. Él nunca dice, no practicó aquello y echó fuera de sí la armadura que era para proteger la carne. Así que nosotros tenemos que echar fuera todos los pensamientos carnales, echarlos fuera de sí, porque ¿qué hizo él? Se quitó todo eso. Versículo 40 dice:
y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. El 5 es el número de la gracia. Y escogió, y nosotros tenemos la gracia y el favor de Dios con nosotros, gracias a Jesucristo. ¿Cuántas veces al día o cuántos días en la semana, en el mes te levantas y le dices: Padre, gracias que tu gracia y tu favor están conmigo donde yo quiera que vaya? Y con una sonrisa, porque estás viendo que la gracia y el favor de Dios están contigo. Pues él tomó pues las 5 piedras lisas, el 5 es el número de la gracia, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia este gigante. Y el filisteo, dice, venía andando y acercándose. Oye, imagínate una persona de casi 4 metros o de 3 metros. Imagínate, porque dice que la cota de malla era de 5.000 siclos de bronce. En kilos son 57 kilos. O sea, la malla que le cubría a este gigantón pesaba 57 kilos. Y el hierro de su lanza dice que pesaba 600 siclos de hierro. Eso viene a ser como 6 kilos, 600 gramos de lanza. ¿Te imaginas el peso que llevaba este? Y lo robusto y lo grandote. O sea, no me digas que eso es para atemorizar a cualquiera. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Un mal reporte médico? ¿Malos informes de tus hijos? Pero tú sabes que tú puedes revertir todo eso. En el trabajo, aleluya, que te despiden, puedes temblar o puedes decir: esta puerta se cierra, pero Dios me abre otra más grande, con mejor paga, mejor remunerado, con más valorado. Podemos responder con miedo: ¿y ahora qué haré? ¿Y dónde iré? ¿Está todo muy mal? Podemos responder con la mente carnal, con la mente del mundo, o podemos responder con la mente espiritual, viendo a Dios que está contigo. Lo mismo que David, y lo hemos podido leer: el Señor Dios ha estado conmigo, Él me ha librado del oso, me ha dado esas fuerzas, y Él lo va a hacer ahora también, porque Él está conmigo. Tú puedes responder con tu mente carnal o con tu mente espiritual. Tú tienes que saber que los pensamientos de la carne te cierran puertas, te mantienen en prisión, pero las respuestas con la mente espiritual, viendo a Dios que está contigo, te va a abrir puertas y te va a dar nuevas oportunidades y buenas cosas. Aleluya. Por eso David se quitó toda esa armadura y se puso y cogió las 5 piedras. Pero ahora vamos a ver. Entonces, versículo 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Sabes? Esos aparentemente, porque solo es apariencia, gigantes de la mente que te dicen: tú no podrás. ¿Tú dónde vas a ir? Pero si tú eres más pobre que las ratas, pero si tú eres no sé qué. ¿Podemos ver la similitud? Muchacho, vamos, que era yo que sé lo que me diría, igual medía 1,5 metros o por ahí, igual era como yo, frente a un gigante de 3 metros o de casi 4 metros. Vemos que al verlo, lo tuvo en poco y lo empezó a despreciar. Y versículo 43... y dijo el filisteo a David: pero oye, ¿tú te crees que yo soy un perro para que a mí vengas con un palo? ¿Con un palo? O sea que, vamos, Goliat se esperaba que hubieran mandado a alguien, pues si él tenía casi 4 metros, a alguien de 6 metros, ¿no? Pero resulta que el gigante en lo exterior de David no se veía, porque no estaba fuera, porque el gigante está dentro, que es Dios. Amén. El gigante, el Shaddai, el Todopoderoso, no está fuera para verlo. Está dentro de ti y está dentro de lo que tú crees, en tus pensamientos. Amén. Dios es el gigante, es el Shaddai, es el Todopoderoso. No es aparente. ¿Ves? David no veía. Él veía al muchacho, pero no veía quién estaba respaldando o dentro del muchacho. Aleluya. Por eso el mundo te dirá: no puedes, no vayas a buscar trabajo ahora. Una casa vale mucho dinero. ¿Dónde vas tú? Montar un negocio, ¿tú sabes lo que vale un negocio? Lo que tienes que pagar. ¿Dónde vas tú? ¿No te das cuenta que son los filisteos en tu mente?
Aleluya. ¿No te das cuenta que el que te lo dice, sea un familiar, sea uno de la calle, sea un compañero de trabajo, ¿no ves que te está viendo a ti? Pero no está viendo el Dios que está dentro de ti. No está viendo al gigante que llevas dentro. No está viendo el poder que Dios te ha dado y que Él también lo tiene, pero que no sabe verlo porque está ciego. Está ciego en su mente y no puede ver el potencial que Dios nos ha dado, porque Dios dice que a todo ser humano nos ha dado el poder de la vida y de la muerte. El poder de la vida y de la muerte nos lo ha dado todos y que está en las palabras. Esto es, en los pensamientos. Amén. Por eso, fíjate que aquí viene personas a lo mejor que están en la droga, en el alcohol, quieren salir de la enfermedad y se ponen a trabajar con la verdad de Dios y yo estoy sano, yo soy fuerte, y el filisteo mental te dice, la carne mental te dice, pero tú que vas a estar fuerte, pero que no te das cuenta, que te tienen que ayudar, que te caes. Aleluya. Tú que vas a estar sano, tú vas a ir de mal en peor. Tú fíjate en fulanito, ¿te acuerdas de fulanito que tenía lo mismo que tú? ¿Te acuerdas que tenía? ¿Y dónde está? Ya está enterrado. ¿Y tú te crees que vas a salir? Eso es lo que dicen los filisteos mentales. ¿Y tú te crees que vas a poder, tú vas a montar un negocio? Mira, yo tengo amigos que montó un negocio a la quiebra, tú montó otro negocio a la quiebra. Y esos son los filisteos mentales. Aleluya. Y te querrán hacer ver y que pongas y te enfoques tu mirada en aquello para que tú no despegues con las alas de la verdad de Dios, con la fe puesta en Dios. Porque no vas en tus fuerzas, vas en las fuerzas de Dios. Porque el gigante eterno está dentro de ti. Aleluya. Entonces, ¿de qué temeremos? Pero esos filisteos están dentro de nuestra mente. Aquel que quiere dejar las drogas, el tabaco, el alcohol, aquel que quiere dejar la homosexualidad, y aquel que quiere dejar todas aquellas cosas de las cuales ha sido atacado su ser, su persona, por medio de pensamientos. Y se va a querer levantar del alcohol y su mente carnal le va a decir, pero si tú no puedes, desgraciado, pero si tú eres esto, pero si tu abuela fue aquello, pero si tú eres igual que tu tío, si tú eres aquel. Pero tú y yo nos tenemos que levantar creyendo la verdad de Dios. A ese filisteo de mi mente, a ver, pero ¿cómo hago yo para refutar esos pensamientos, esos filisteos de mi mente, de la mente carnal? Esas mentiras del diablo, la semilla que sembró en mi mente. ¿Cómo yo hago? Bien, si yo estoy luchando porque se manifieste la gloria de Dios en mí en forma de sanidad y me viene a la mente y me dice, tú no puedes, tú no saldrás. Yo no tengo que hacer otra cosa que usar la verdad, coger la espada del Espíritu, que es la verdad, y ataco al filisteo y le digo, mira, yo no espero estar sanado, yo es que estoy ya sana. Yo por las llagas de Jesús fui sanada. Es que aquel que está luchando en la drogadicción, en el alcohol, en el sexo ilícito, en la fornicación y quiere salir de todo eso y su mente, los filisteos de la mente ahí le dicen, pero si tú no podrás, pero si tu abuela o tu padre era un prostituto y tú también lo has estado haciendo, ¿cómo vas a salir de ahí? Yo ni me perturbo ni nada, porque Dios dice, en quietud y en reposo seréis salvos. La palabra salvación significa tendrás éxito. Así que yo cojo la espada del Espíritu, la verdad de Dios, y le digo, yo soy libre de eso. Cristo me ha hecho libre, así que yo soy libre de la adicción, de la droga, del tabaco y lo que quiera. Y cuando vengan sentimientos y vengan pensamientos, yo lo que tengo que hacer es luchar hablar la verdad de Dios. Amén. ¿Cómo yo desplazo a ver, si tú estás sentado ahí, tú estás sentado en la silla, ¿cómo yo te voy a desplazar? Si yo quiero esa silla, ¿cómo yo te quito a ti? Pues yo voy y te saco a ti, ¿verdad? Y me siento yo. ¿Cómo yo desplazo un mal pensamiento de mi mente? Pues con otro pensamiento. El malo lo desplazo con el buen pensamiento de Dios, con la verdad de Dios. Es así de sencillo. Amén. Pero que la lucha es en la mente, los filisteos es ahí, es la mente carnal. Y Dios nos enseña a usar la mente espiritual como hizo David. Versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo,
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú tienes que saber que cuando alguien te provoca, que cuando en tu mente, fuera en el exterior, filisteos en tu mente te quieren provocar y te quieren amedrentar y se quieren burlar de ti, no se quieren burlar de ti. Tú tienes que saber que quieren burlarse de Dios, y de Dios nadie se burla. Amén. De Dios nadie se burla, así que nos tenemos que levantar como David y coger las piedras de la palabra de Dios y lanzárselas en la cabeza a Satanás. Porque ya Dios lo dijo, dice, pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente. Tú le herirás en el calcañar, en el talón, pero mi descendencia, mi simiente te va a herir en la misma cabeza. ¿Y cómo le herimos a Satanás en la cabeza? Con la verdad de Dios. Amén. Amén. Con tranquilidad y en sosiego. Ahora pues, versículo 46. Yahvé te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Eso tenemos que querer todos. Hacer que se manifieste Dios en nuestras vidas por medio de creer en su verdad, por medio de apropiarnos de su verdad, por medio de guardar y retener su palabra en nuestro corazón. Por eso dice, Yahvé te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré. Por eso no esperes a estar sano. Sí, yo espero estar sano. Si esperas a estar sano, nunca estarás sano. Porque no espero estar sano, es que Dios dice que estoy sano ya. Porque en las llagas de Jesús ya fui sanado. Así que no voy a esperar, es decir, no voy a decir, sí, espero que algún día estaré sano, sí, yo espero que algún día me voy a poner bien. Si tú esperas a ponerte bien un día y no hablas en el tiempo presente, en el ahora, en el yo soy sano, te podrás pegar mucho tiempo en flojera y en enfermedad, porque es ahora, es el presente. Dios es Dios del presente. Amén. Dios es Dios, el yo soy siempre es presente. Así que yo estoy sano, yo estoy fuerte, mi familiar, aquello. O sea, siempre tenemos que hablar en presente, no decir, espero, hoy ¿sabes que Dios te sanó? Y dicen los, sí, yo espero que algún día estaré sano. No lo vas a estar. Amén. No lo vas a estar, porque tú ya tienes que creer que ya fuiste sanado. Y eso es para ahora. Eso ya quiere decir que ya fue hecho. Pero eso en el presente significa que tú estás sano, que tú estás fuerte, que tú eres valiente, que tú eres libre, que tú eres inteligente, que tú eres creativo, que tú eres sabio, porque la sabiduría de Dios te guía. Versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Yahvé nos salva con espada y con lanza. Yahvé, quiero que entiendas esto bien. El Señor no salva con espada ni con lanza. El Señor no te da, no me da, no te da, no me da, no te da y no me da la victoria con los pensamientos carnales, con la mente carnal, con los pensamientos carnales. El Señor me da la victoria con los pensamientos del Espíritu, con la mente espiritual, con la mente de Cristo. Esto es con pensamientos espirituales. Porque de Yahvé es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ya sabéis que Colosenses 2:15 dice que Jesús, lo buscamos, Colosenses 2:15, el Señor despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. Como ha dicho el Espíritu Santo antes de la ofrenda,
El Señor le quitó las llaves, bajó, esos 3 días estuvo ahí por las profundidades, bajó a Satanás, le quitó el poder, la autoridad, las llaves, ¿verdad? De las cárceles, de la cárcel donde nos mantenía presos Satanás en las mentiras, de enfermedades, de no puedos, de tristezas, de amargura, de odio, de rencor, de egoísmo y de tantas cosas y de falta de perdón. El Señor Jesús le quitó las llaves de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, y le quitó esas llaves y ha abierto el Señor. Porque hemos creído en Él, porque creemos en Él, se han abierto las celdas, las prisiones en las cuales estábamos en nuestra mente. Amén. Estábamos prisioneros en nuestra mente de las mentiras de Satanás, es decir, en creencias falsas. Amén. En creencias falsas. Por eso los hijos de Dios nos tenemos que levantar, y aunque se oye mucho de enfermedad y aunque se oye de nosotros, no tenemos que recibir eso. Nosotros tenemos que creer y vivir por la salud. Porque nuestro Padre nuestro Padre Dios es salud. Hemos vuelto al Edén, donde allí no había enfermedad, y ahora por nuestras creencias seremos libres bien de la enfermedad si creemos en la salud. Seremos libres de la debilidad si creemos en la fortaleza. Es decir, para desplazar un pensamiento de mentira, de engaño, tengo que reemplazarlo. O sea, tu mente no puede estar sin un pensamiento. Amén. No, tu mente no puede estar, o sea, no está libre de siempre, ¿verdad? Estamos pensando, ¿sí? O ocupa un pensamiento, un lugar, un pensamiento bueno o uno malo. Entonces, desplazamos los pensamientos malos con los buenos de Dios, pero tenemos que trabajar en ello para que, como David, cuando se presente algo, la respuesta que aún sin pensar, o el piloto automático, sea no de temor, sino de confianza en Dios. Y eso sucede porque hemos ido desforestando el huerto de nuestro corazón, de nuestra alma, con la verdad de Dios. Hemos ido labrándolo y metiendo las buenas semillas de la palabra de Dios. Dice Dios, la palabra de Dios dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Te lo voy a decir de otra manera, como el Espíritu Santo a mí me lo ha hecho saber. Todo lo que tú pienses lo vas a cosechar. Todo lo que una persona siembre lo va a cosechar. O sea, nosotros los seres humanos, la semilla está en forma de palabras, de pensamientos. Así que, dice el Señor, Dios, nadie se puede burlar. Lo que el hombre piense, eso cosechará. En Proverbios 23 está escrito, tal como un hombre piensa, así es él. ¿Entendemos? De ahí es importante desplazar, aniquilar, matar, sacar, echar a la basura los pensamientos malos, desplazarlos con los buenos. Amén. Y para que tú tengas la victoria, no vas a tener que azorarte ni ponerte nervioso. Simplemente viene un pensamiento malo que viene contra ti, ¿verdad? A estancarte, a amedrentarte, a atemorizarte con pensamientos de enfermedad, a mantenerte atado al pasado. Yo desplazo todo eso con pensamientos de verdad. Y yo digo, yo creo en la salud. Yo, ciertamente, el bien y la misericordia a mí me alcanzan y a mi familia todos los días de mi vida. El Señor está conmigo. ¿De qué he de atemorizarme? Si Dios es conmigo, Dios. Pero yo tengo que ir sembrando eso. Yo tengo que ser diligente, trabajando en mí mismo, en mí misma, para que cuando venga la adversidad, mi piloto automático responda a un yo sin haberlo pensado. Todos sabemos que los aviones llevan piloto automático. El piloto no lo gobierna, lo deja en automático, y ese piloto automático lo lleva a buen destino, ¿sí? Nuestra alma, nuestra mente, esta tierra espiritual es como es una grabadora, lo que es del ordenador, ¿cómo se llama? El disco duro. Eso es lo que es nuestra mente, es un disco duro, y ahí se ha ido grabando temores, y temores se han ido enraizando, que a cualquier mala noticia, uy, el jefe, uy, la esposa, el esposo, uy, cualquier cosa nos ha puesto a temblar
si ni siquiera hemos pensado, solamente hemos oído decir esto y ni siquiera hemos pensado, pero de repente ya nos coge un temblor, ya nos coge miedo. ¿Por qué? Porque vamos en piloto automático. Por eso el apóstol Santiago nos dice que la lengua, ¿verdad?, es como un timón que guía tu vida. Entonces, es importante que tú grabes en tu alma la verdad de Dios para que simplemente, aunque oigas esas palabras, de ti en automático, que ni siquiera las has pensado, solo las has oído y nada más oírlas, oh, yo confío en Dios, a mí no me va a pasar nada, nosotros estamos seguros, mi descendencia no mendigará pan, mi descendencia es poderosa aquí en la tierra, Dios es con nosotros, mi fortaleza viene del Señor, yo estoy sano, yo soy fuerte, aleluya. No es lo mismo contestar eso que decir, ¡ay, qué miedo! Sí, es que está, oye, esto es una peste, esta enfermedad ya es que es, aquello, ¡ay, sí, qué miedo! ¡Ay, sí, qué miedo! ¿Qué no ves que en aquello, escúchame, en aquello que te enfocas en tu mente, en aquello que piensas mucho con tu mente, en aquello que te enfocas, aquello crece? Por eso Dios quiere que nos enfoquemos en Él. ¿Has visto Pablo y Silas? Pablo y Silas estaban en la cárcel, atados con cadenas, en la parte más oscura, con grilletes gordos. Pero ellos no se enfocaron en su problema, no se enfocaron en decir, ¿y ahora cómo saldremos de aquí? ¿Y quién nos sacará? ¡Oh, Dios! Nada. En lugar de enfocarse en el problema, se enfocaron en Dios y alabaron a Dios. Y al alabar a Dios, un terremoto hubo que tembló la tierra, las puertas de las prisiones se abrieron. Por eso es que cuando tú tienes un problema, yo tengo un problema, bien, Señor, esta necesidad, yo tengo este problema, tú lo has resuelto, yo te alabo, yo te bendigo. Lo ha dicho el Espíritu Santo en la alabanza con el ministerio Pasión por Dios. ¿No lo habéis oído? En medio de los problemas, en medio de las tormentas, yo te alabaré. ¿Por qué? Porque hay poder, porque Dios se manifiesta en medio de la alabanza. O sea, en el problema tenemos que saber que Dios es el que pelea por nosotros. Padre, está esto, pero yo sé que tú, Señor, me has dado la victoria y yo declaro victoria y yo te alabo, Padre, y yo te alabo porque tú estás conmigo, porque tú peleas por mí, porque, Dios mío, yo soy para ti muy importante, tú me amas con amor eterno y me enfoco en Dios y en Dios, porque aquello en lo que te enfocas es lo que crece. En lo que más te enfocas en el temor, te enfocas en no puedo. O sea, enfocarse significa tener pensamientos repetitivos de lo mismo y de lo mismo. Si lo tienes una vez no pasa nada, si lo tienes dos no, pero como te enfoques repetidamente, cada día, repetidamente en aquello, en temor, en lo que quiera que sea, aquello se va a crecer. Y Dios nos llama a desenfocarnos. Dios me dijo a mí, vive. Yo le dije, Señor, guárdanos. Le dije en una ocasión, Señor, guárdanos de tanto engaño, porque hay mucho engaño, guárdanos. Y el Señor claramente me respondió y me dijo, vive en mi presencia. Es decir, practica la presencia de Dios. Practica la presencia de Dios. ¿Cómo la practico? Con mi boca, con mis pensamientos. Con mi imaginación es que practico la presencia de Dios, me veo que Dios está conmigo, veo que Dios pelea por mí, veo como veía David, que veía a Dios venir en carros de fuego cuando sus enemigos le atacaban y veía a Dios venir en carros de fuego y caballos. Aleluya. Practica la presencia de Dios. Vive en mi presencia, me dijo el Señor. Así que aquí vemos cómo David declaró victoria antes de siquiera pelear. Y todos sabemos que de 5 piedras solo usó una piedra. Con una piedra venció al gigante. Con una palabra de verdad de Dios, tú vas a vencer al gigante que se te oponga a ti. Amén. ¿Cuántos están aquí? Es con una piedra, con una sola. Mira, cuando a Jesús le dijeron, mira, ven a mi casa porque mi hija dice, pero mira, no desciendas a mi casa, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y serás sano.
Di la palabra. Una palabra de verdad de Dios derrota a cualquier gigante. Ahora la cuestión aquí es que tú lo creas. Es que tú y yo estemos convencidos de ello, de que la palabra tiene poder. Y es por eso importante que cuando nosotros lanzamos palabra para lo que quiera que sea, para hijos, para ti mismo, para lo que quiera que sea, es que tú creas que esa palabra desde el primer día que la dijiste ya está trabajando. Ya está operando. Y yo lo creo, Señor, que esta palabra desde el primer día que yo la planté, Señor, está trabajando, está produciendo el fruto. Porque dice que las palabras de Dios, dice en Isaías, mis palabras no volverán vacías, sino que traerán el fruto. Pero si el diablo te puede convencer de que no va a pasar nada, ¿cuántos entienden que lo que ataca al diablo es la veracidad de la palabra? Dice que Hebreos 4:15 dice que nuestro sumo sacerdote, Jesús, nuestro rabí, nuestro maestro, en la Biblia, Reina Valera, en versión 1960, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo en semejanza de hombre, pero que nunca pecó. Aquí esta versión, nueva traducción viviente, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. O sea, que Jesús fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. O sea, que Jesús fue tentado a criticar, a murmurar, a pensar mal. Jesús fue criticado Jesús fue tentado para pensar mal, a quejarse. A quejarse de cómo está, de los problemas, quizás de la poca comprensión de sus hermanos. Él fue tentado en todo como nosotros, a quejarse, a no perdonar, a criticar. Él fue tentado igual que nosotros, pero no sucumbió a esa tentación. Y Jesús, te voy a decir que Jesús en la Biblia se le llama rabí, que significa maestro. Y todos sabemos que hay profesores y hay maestros. ¿Qué diferencia hay entre un profesor y un maestro? La diferencia es que el profesor enseña basándose en el título académico que tiene de que ha aprendido eso. Pero resulta que un maestro enseña desde sus experiencias propias. Son experiencias, ha aprendido, ha tenido un aprendizaje con experiencias propias. Por eso Jesús es el gran maestro, es el gran rabí, porque no es lo mismo profesor que maestro. El profesor enseña basado en el título que le han dado por aprender aquello, pero un maestro enseña desde la experiencia, desde el aprendizaje. Jesús, nuestro gran maestro y el maestro de maestros, el rabí, dice que Él fue tentado en todo y es por eso que nos comprende, es por eso que entiende nuestras debilidades y flojeras. ¿Sí o no? Porque Él aprendió también por la experiencia. Amén. Y Él pasó por la escuela del Espíritu Santo. Hoy día muchas personas estudian hermenéutica, exegética y cuántas cosas, y está bien. Claro que sí, pero a eso hay que acompañarle lo más principal, que es la escuela del Espíritu Santo. David no tenía títulos académicos, pero pasó por la escuela del Espíritu Santo. Aleluya, él pasó por la escuela del Espíritu Santo. Pedro pasó por la escuela del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús pasaron por la escuela del Espíritu Santo. Y luego pero si estos eran indoctos, pero ¿de dónde les viene esta sabiduría y este conocimiento y este hablar? Y dice que se notaba que habían estado con Jesús. Amén. No, ahí con Jesús, con la palabra misma, con Dios mismo, la palabra de la vida, porque Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y Jesús, aunque era Dios, Él no hizo poder de sus atributos. Él nos vino a manifestar que así como Dios le dio el poder y la ayuda con el Espíritu Santo, hoy tú y yo podemos vencer también con el Espíritu Santo que se nos ha dado, con la verdad de Dios, ¿sí? ¿Cuántos entienden esto? Pero no es con la mente carnal, es con la mente espiritual. Por eso
David se quitó toda la armadura y dijo, yo nunca he andado con esto. Yo nunca, yo me quito todo esto. Yo simplemente ahí, ¿verdad? Cogió sus 5 piedras, su saco pastoril, donde mete las piedras. Y yo con esto, el 5 es la gracia. De 5 piedras, una necesitó, una verdad de Dios destruye a todo el infierno. Mira si destruye, mira si te da la victoria a ti contra las acechanzas del diablo y contra las mentiras del diablo. Cuando nos presentaron a Cristo y recibimos a Cristo, solamente una verdad, recibir a Cristo como Señor y Salvador, creer, decir yo creo en ti Jesús, solamente esa verdad derrotó al diablo sobre tu vida, derrotó a la muerte que tenía poder sobre tu vida, derrotó a la enfermedad que tenía poder sobre tu vida. Solamente recibir una palabra, la verdad de creer en Jesucristo, derrotó al diablo. ¡Aleluya! Es importante. La diferencia que hay entre un maestro y un profesor, Jesús nos enseña desde la experiencia. Porque dice Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado varón de dolores, experimentado en quebrantos, experimentado en tener personas infieles y que lo despreciaran y lo abandonaran, en que lo criticaran, en que murmuraran de él, experimentado en difamación. Fue un experimento, él experimentó en sus carnes lo que tú y yo podemos experimentar, pero podemos ver que con la mente espiritual vencemos al mundo, vencemos a la carne, vences a las drogas, vences a la tentación, vences al diablo y vences a todo lo que se te ponga, pero no es con la mente carnal, es con la mente espiritual. Juan 6, 68, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes, vamos, Juan 6, 68. Pedro le dijo, Jesús, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes, ¿qué? Palabras, palabras. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Jesús? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes, ¿qué tienes? Aleluya. Un cañón para pelear contra nuestros enemigos y vencerlos. Una bomba. No. ¿Qué tienes? Palabras, palabras de vida, palabras de vida, palabras de vida. ¿Y qué es la vida? Vida es alegría, vida es salud, vida es éxito, vida es confianza, vida es misericordia, vida es amor, vida es generosidad, vida es perdón. Aleluya. Todo eso y mucho más es vida. ¿Pero qué tiene? Palabras. Di conmigo, palabras. Palabras. Escúchalo bien, palabras. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza en Dios. Porque esta es nuestra victoria, la que vence al mundo. Es nuestra fe, te lo digo, vence al mundo el que se adhiere a la palabra de Dios, el que pone la voluntad de Dios en su corazón, el que conoce a Dios y se adhiere a su palabra, como me dijo el Espíritu Santo. No le dije, Señor, dame algo para salir de esta situación, que lo estaba pasando mal en mi cuerpo, y el Señor me dio palabras. El Señor me dijo, ciertamente el bien y la misericordia de Dios te alcanzarán. O sea que o me adhiero al bien, o me adhiero a pensamientos de salud, o me adhiero a pensamientos de generosidad, a pensamientos de perdón, a pensamientos de amor, a pensamientos de fuerza, a pensamientos de vigor, que es Él. O me adhiero a esas palabras y mi corazón se pega ahí. Y si no hubiera salido de allí. Eso es lo que me dijo el Espíritu Santo. ¿O te adhieres a eso? ¿Pero qué me dio a mí? Palabras. Esa fue la medicina que me dio. Amén. Por eso, ¿qué es lo que vence al mundo?
¿Quién vence al mundo? El que se adhiere a la verdad de Dios. El que no cree que no puede, sino que todo lo puede en Cristo que le da las fuerzas. El que cree que ha sido libertado y ahora tiene verdadera libertad en Cristo Jesús. Ha sido libertado de las drogas, del alcohol, de la fornicación, del adulterio. Ha sido libertado de la enfermedad, ha sido libertado del fracaso. Ha sido libertado de la mediocridad. Ha sido libertado. ¿Quién vence? El que se adhiere a estas palabras y las tiene en su corazón. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Atención aquí. Cuando yo le dije eso al Espíritu Santo, yo estaba padeciendo en mi cuerpo. Yo le dije, Espíritu Santo, dame algo, por favor, le dije, dame algo para salir de aquí. Y me dio palabras de vida. Me dio ciertamente el bien y la misericordia. Bien, yo estaba padeciendo y por lo que padecí, aprendí también a obedecer. No es que no obedeciera, yo obedecía. ¿Sí? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Yo ya obedecía a Dios sirviéndole y todo, pero yo albergaba en mis pensamientos como cree el mundo y muchos cristianos y muchos creyentes, creyendo en la enfermedad, creyendo y amargándome porque no hacía, pues quería hacer más cosas de las que no podía hacer, que quería, y por eso me condenaba y me autoculpaba y cuántas cosas. Ahora yo quiero que he estudiado esta palabra, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La palabra obediencia del griego, hupakoe, que significa escuchar con atención. De ahí, sumisión y acatar. Sumisión quiere decir que, ok, he entendido, Señor, por lo que padecí, he aprendido, o acato tu palabra. Pongo a tu palabra lo primero en mi corazón, me subordino a ella y dejo que ella gobierne mi vida, o de lo contrario, padeceré males, enfermedades, no tendré la vida abundante que vino a darnos Jesús, no tendré alegría, no tendré paz, no tendré nada de eso. Pues eso es lo que le pasó también a Jesús, Hebreos 5:8. O sea, con esto mío entendí bien este versículo, entendí mucho mejor. Dice, y aunque era hijo, y yo también, aunque era hija de Dios, ¿sí? Y andaba sirviéndole, pero yo tenía esos pensamientos, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer más de lo que podemos hacer y cuando nos decimos tengo que hacer eso y tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que hacer, pero luego llega que no llegas a hacerlo todo, te viene como un sentimiento de culpabilidad, de condena ahí, porque no lo hiciste, ¿verdad? Y eso tampoco está bien. Simplemente hay que decir, bueno, pues haré esto, o si luego tengo más tiempo, pues haré aquello, pero no hacerlo como una ley, ¿me entiendes? Como un compromiso. Entonces, obediencia significa escuchar con atención. Y Jesucristo, por lo que padeció, aprendió a acatar, o sea, a poner la palabra de Dios. Por eso luego encontramos a Jesucristo que dice, mira, yo no hablo por mi propia cuenta, yo solo hablo lo que oigo hablar a mi Padre, porque por lo que padecí he aprendido ¿a qué? ¿A qué? A oír atentamente. Oír atentamente significa poner la palabra de Dios en tu corazón y sacar cualquier otra palabra, sea de fracaso, de enfermedad, de pobreza, de limitación, de no puedos, ¿verdad? De condena, de juicios contra otros o contra ti mismo, porque, ¿sí? O de falta de perdón, pero contra ti mismo puede ir también, no perdonarte aquello que hiciste, aquello no sé qué, o no perdonar a otros. Todo eso, la falta de perdón, el orgullo, la ira, la rabia, la crítica, la murmuración, todo eso tengo que sacarlo de mí y solo poner la palabra de Dios, amén. Solo poner, porque mira lo que dice Santiago 4:7. Hemos dicho que la palabra obediencia significa sumisión o someterse. Santiago 4:8 dice, someteos pues a Dios. O sea,
Pon la palabra de Dios ahí en tu corazón, guárdala, reténla, quita cualquier otro pensamiento que no sea el de la voluntad de Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Cómo te acercas a Dios? Con tus pensamientos. ¿Cómo te alejas de Dios? Con tus pensamientos contrarios a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Con los pensamientos de Dios. Con el querer perdonar y decir, perdona fulanita, bendigo a aquel que me ha calumniado y le deseo la salvación, la restauración, la liberación. ¿Cómo me acerco a Dios? Teniendo pensamientos de generosidad, de dar a aquel que no tiene, a lo mejor que va sin zapatos, de darle unos zapatos. ¿Cómo me acerco a Dios? Pues de esta manera, con mi mente. ¿Cómo me alejo de Dios? Con mi mente. Dios lo dice en su palabra, dice, porque en otros tiempos erais extraños y advenedizos en vuestra mente, muy lejos de Dios. ¿Dónde? En nuestra mente. Con nuestros pensamientos y palabras nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios. ¿Le dejamos que pelee Dios nuestras batallas o las peleamos en la carne? En la carne no tendremos victoria, en la carne tendremos más jaleo, ¿sí? Porque la carne todo lo enreda, pero en el Espíritu tendremos la victoria porque es Dios quien pelea por nosotros.